que Ricardo Monreal descarta la aprobación vía fast track de la reforma eléctrica en el Senado. El presidente de la Junta de Coordinación de los Senadores se pronunció por evitar que los cambios en cierres en materia eléctrica no contravengan al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, Monreal sale a la defensa de los intereses de los gringos y de los canadienses, igualito que Lili Téllez. En la Cámara de Senadores, la reforma constitucional en materia eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se aprobará vía fast track. Esto lo aseguró Ricardo Monreal. Hay que analizar, revisar y no precipitarse, afirmó el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal. ¿Quién es el que le hace eco y quién es el que le hace segunda a esta declaración de Monreal? Pues los panistas. Vamos a escuchar a ver qué dijo Damián Cepeda. Circula en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de una ministra que es muy preocupante. De aprobarse o de lograr los 4 votos que necesita para bloquear las acciones de inconstitucionalidad, sería, y las controversias, sería un duro golpe a los mexicanos. ¿De qué se trata? El proyecto que presentó la ministra Loreta Ortiz en la Corte, en la práctica, significa aprobar por la puerta de atrás una reforma ilegal eléctrica a nivel nacional. Es decir, si el proyecto que está impulsando la ministra Loreta Ortiz logra, fíjense bien, 4 votos, no necesita mayoría, necesita 4 votos, entonces en la práctica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Morena va a lograr que en México se impulse energía cara y sucia. Ese es el resultado directo de este lamentable proyecto que se está presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de la reforma que se está debatiendo en el Congreso, ante la evidente falta de los votos que requieren para hacer la reforma constitucional, lo que están buscando es declarar o que no alcancen los votos para declarar inconstitucional la reforma de ley de industria eléctrica que se aprobó el año pasado, y en la práctica es lo mismo que la reforma eléctrica, lo mismo. Lo que hace es darle prioridad a energía cara y sucia. Lo que hace es obligar a romper la regla que hoy existe de que se tenga que comprar la energía más barata y por lo tanto incluso la más limpia. Es decir, en la práctica, si ese proyecto logra 4 votos de ministros y ministras de la Corte, en México la CFE va a poder hacer lo que le venga en gana y va a poder comprar la energía más sucia, basada en quemar combustóleo, la energía más cara que nos va a generar que tú, mexicano, en tu casa, el recibo de luz llegue o más caro, o que tú, mexicano, tengas que pagar tus impuestos para que te subsidien la luz. Yo hoy quiero alzar la voz y alertar lo que esto significa. Es un golpe al bolsillo de los mexicanos, es un golpe al medio ambiente y lamentablemente, viene, como se los dije, de la falta de carácter y de voluntad de la oposición en el Senado de la República, que se pusieron de acuerdo con cabildeos lamentables, incluyendo de mi partido político, y que dieron los votos a una ministra que claramente iba a tener una actitud de subordinación o de simpatía ante el gobierno de la República de Morena. Porque más allá de la opinión que yo pueda tener de la persona y de su capacidad, era evidente que no iba a tener autonomía e independencia, por Dios. Pues si de dónde venía de trabajar, había sido diputado. Pues Monreal, como siempre, haciéndole el caldo gordo ahí a los panistas, como siempre poniéndose del lado de los acuerdos, del diálogo, de las charlas. Yo pregunto, ¿acaso cuando aprobaron la reforma eléctrica de Peña Nieto, de Peña Nieto, tomaron en cuenta lo que decía la oposición?
Yo que recuerde, no, El PRI y el PAN siempre han aplicado su aplanadora sin piedad y comprando a billetazos a los que les faltan. Eso ya no pasa ahorita. Ahí es la pregunta. ¿Qué está bien? ¿Cuál es el mal menor? ¿Aplicar las herramientas que tienes como la mayoría que eres? ¿O el qué van a decir de ti? No vayan a decir que eres autoritario. No vayan a decir que no escuchas las voces de las minorías. Y pues cuando carajo han escuchado las voces de las minorías ellos. Durante 100 años que gobernó el PRI, durante los 2 sexenios del PAN, ¿cuándo fregados se pusieron a ver qué decía en su momento el PRD y después Morena? Nunca, nunca les importaba una fregada lo que dijeran las minorías. Se hacían bloqueos, se les cerraban las calles y no les importaban, ellos aplicaban la aplanadora. Ahorita sí, resulta que Monreal quiere sacar todo con diálogo, con charlas, y si hay que modificarle algo a la reforma eléctrica, pues se le modifica con tal de que lo aprueben. No, señores, así no funciona esto. La mayoría es para usarse, y si hay mecanismos con los cuales se pueda uno brincar esa negociación, pues a usarlos, chingado. Y si no pasa, pues un decreto y a la fregada. Ya basta de tibiezas. Así deben de ser las cosas. Vamos a escuchar también lo que dijo Ricardo Monreal, quien también se le preguntó sobre el tema del INE. Los consejeros, ya escuchamos a Ciro Murayama el día de ayer o antier, no me acuerdo, los 2 días, donde decía que esta resolución que dictaban de parte de la Cámara y del Senado no era aplicable a la revocación de mandato debido a que no cumplía el periodo de tiempo mínimo previo a la realización de este ejercicio y que las reglas del juego no se pueden cambiar una vez que este ya ha empezado. Vamos a escuchar lo que le contesta y lo que revira ahí Ricardo Monreal. Que son del anterior legítimo. No, bueno, ¿qué pasará ahí? El INE carece de capacidad jurídica para poder declarar inválida una norma, por mucho que quiera, y últimamente se ha entrometido bastante en el ámbito legislativo, pero no puede el INE interpretar ni aplicar o dejar de aplicar un criterio que ellos sostienen o que la ley sostiene. Si existieran errores en el propio decreto de interpretación que fue aprobado y publicado la semana pasada, tiene que ser un órgano jurisdiccional el que declare inválida la norma y no aplicarla de manera concreta. En la Constitución se establecen 2 vías para anular una norma, para no aplicar una norma o un sistema normativo. Esas 2 vías son: cuando se trata de materia electoral, solo puede hacerlo el Tribunal Electoral. Cuando se trata de otras normas de carácter civil o penal, la Corte, como máximo tribunal de justicia, puede declarar inconstitucional una, varias o toda una serie normativa contenida en una ley o en una reforma constitucional. Por esa razón, la Corte tiene esa facultad y el tribunal tiene la facultad de no aplicar una norma o incluso no observar un criterio cuando él considere que está en contra de lo dispuesto en la Constitución. Pues ahí está la respuesta de Ricardo Monreal. Es obligatorio que se tiene que aplicar esto, si no el INE estaría cayendo también en un desacato, ¿no? Porque los consejeros se sientan todopoderosos y crean que tienen el sartén por el mango, no se tienen que apegar a lo que dice la Constitución. De no respetarse la Constitución, pues de todas formas se tendrá que aplicar alguna sanción. No olvidemos que ya se está evaluando dentro de la Cámara de Diputados el juicio político contra Ciro Murayama
y Lorenzo Córdoba, cosa que no va a ser en fast track, no va a tardar una semana, pero es algo que ya está en las mesas del Congreso y eso es lo importante. Esperemos que los legisladores le den la celeridad pertinente, si no, pues hay que hacer presión también desde nuestros curules.